Vamos a arrancar con un nuevo trabajo. Antes que nada, hola a todos, ¿cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, hoy voy a estar trabajando en la trompa del auto. Lo que voy a hacer es terminar de arreglar todo lo que me va a quedar pendiente. Cuando me prolijé todo el vano motor, tengo que arreglar esta picadurita que tiene acá abajo. Y de paso ver con qué otro desastre me encuentro, con qué otra cosa oxidada. Así que voy a arrancar cortando ese pedazo, pasarle cepillo a cero donde hay que pasar, estar reforzando solamente las punteras. Voy a arrancar a trabajar. Esto está bastante horrible, che. Me parece que voy a tener que hacer lo que no quería, que es cambiar guardabarros y trompa. I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing, so let me go and just What the listen. fuck? No está nada bueno. Acá está todo abollado. Probablemente tendría que comprar trompa y guardabarros nuevos. Lo pensé bastante y sí, yo sé, lo mejor sería cambiar las partes, ¿no? Pero voy a intentar restaurar toda esta parte baja, voy a poner un pedazo de chapa nuevo, voy a intentar arreglar eso. Voy a estar reconstruyendo toda esta parte interna acá del faro del guiño, igual que el de aquel lado. Voy a intentar, voy a ver qué me sale. Si no me sale bien, bueno, en ese caso estaría comprando sí la trompa y el guardabarros. Voy a ir avanzando, voy a cortar todo el frente acá, todo este pedazo voy a cortarlo todo. A medida que voy cortando, viendo a ver qué es lo que voy a hacer, voy a ir improvisando. And just listen. I know I'm maybe young, but I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing. Voy a abrir más grande el agujero porque no puedo trabajar así. La puntera está en buen estado, sí, está lleno de barro nomás. Y bueno, eso es lo que provoca que se oxide, así que lo que hice fue abrir este agujero. Voy a volver a cerrar, pero lo voy a cerrar desde acá, desde esta parte. Así acá tampoco ya no se junta más mugre ni nada. Voy a ver cómo voy reconstruyendo esto. Como les digo, voy improvisando, voy viendo qué se me ocurre y así voy a ir arreglando porque no tengo ninguna idea planeada todavía. I know I'm maybe young, but I've got feelings too. De este lado, miren, le pegué ahí con el destornillador y sí, se agujereó, así que hacía falta revisar las punteras. Voy a estar reconstruyendo esa puntera y cerrar todo esto para que no entre más agua. Voy a cerrar, como les dije, desde acá, voy a cerrar hasta arriba, sacar todo el óxido, limpiar, pintar con antióxido y bueno, vamos a seguir. Bueno, ahí yo estoy limpiando con... Ahora le pasé el removedor de pintura y está saliendo la mugre. Acá en las punteras también. And I need to do it, but I feel like doing, so let me go and just listen. Esto es lo que hice. Saqué al final toda la parte baja, rescaté estos dos flejecitos. Entonces voy a estar haciendo todo el retazo de chapa este y soldando de la misma forma como viene de fábrica, pero capaz que en vez de hacerle puntos le haga unos cordones más.
Y después sí, arriba voy a estar instalando otra vez estos mismos flejecitos que le van a dar firmeza. Voy a estar sacando esos pedazos de chapa que sobran, ¿sí? Para que me quede el fleje solo. I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing it, so let me go and just listen. I know I may be young, but I've got feelings too, and I need to do it, but I feel like doing, so let me go and just listen. Como vieron, ya enderecé toda la trompa. Con la pinza, con el pico de oro estuve llevando y enderecé lo mejor posible. Abrí ya estos agujeros. Acá también ya estuve limpiando y corté el pedazo ese. De este lado también corté la parte de abajo y lo voy a estar reemplazando. Acá abajo ya limpié lo mejor que pude todo. Lo mismo en la parte interna de las punteras. Ya limpié todo y ya me hice el pedazo de chapa que va a ir acá abajo. Esto va a ir así soldado. Además le voy a hacer unas perforaciones acá con la perforadora para hacer unos puntos. Y esto va soldado con un cordón todo alrededor. Y lo mismo acá voy a hacer unos puntos. Voy a aprovechar de soldar en esta parte donde estaba picadito ahí. Pero antes de soldar voy a pintar con primer la parte de acá adentro. Ya le reconstruí entonces esta partecita de adelante. Soldé todo por abajo el refuerzo de chapa que le agregué a la puntera. Todo un cordón alrededor le hice y por dentro también están los puntos que agregué. Y soldé también por el borde delantero. La verdad que es complicadísimo soldar y filmar acá. Ahora voy a estar haciendo el de este lado y ya les muestro cómo queda. Muy bien, ya está terminado este lado también. Todo reforzado también esta puntera. Ya limpié bien todo con nafta, así que ahora voy a estar pintando con antióxido. Miren, también me hice este parchecito ahí, porque acá tenía una abertura donde desde ahí es donde entra todo el barro hacia todo este sector. Entonces cerré acá el agujero ese. De este lado lo mismo, también cerré ahí. Está todo limpio, así que ahora voy a estar pintando con antióxido. Además, ahí como pueden ver ya estuve pelando la chapa. Voy a empezar a hacer los parches que van a hacer para acá la trompa. Así que mientras se seca la pintura voy a estar cortando esto. Ahí ya está todo pintado con antióxido de las punteras
Y ya me estuve haciendo también de paso el parche que va a ir acá. Bueno, esto va a ir así. Lo que voy a hacer es, lo voy a apoyar así y voy a soldar todo un cordón por acá arriba y todo el cordón acá en el lateral izquierdo este. Y después lo voy a ir llevando con el martillo hasta que tome la forma de la puntera. Me hice un molde en cartón, así que confío en que llevándole con el martillo voy a llegar bien acá al borde y que me va a quedar bien. Me queda pelar acá al lado de adentro de la chapa esta para pintar con antióxido y ahí sí recién soldar acá arriba. También ya está todo pintado con antióxido acá, la parte baja del frente, sí, hasta por ahí por arriba también. Como para que no se me oxide, pero igual todavía tengo que arreglar ahí ese pedacito. Acá también tiene un mini agujerito, todas esas cosas voy a ir arreglando. Y para acá, para el frente, lo voy a hacer en dos partes. Voy a poner este pedazo acá abajo, le voy a dar unas puntaditas, algo así. Y luego va a ir esto acá. Lo voy a hacer así en dos partes, voy a cerrar así. Creo que va a ser la mejor forma, porque si no es medio complicado plegar toda esta forma en un solo pedazo. Para mí por lo menos, todavía tengo que prolijar esto, darle bien la forma, pintar la parte interna, hacer los puntos. Creo que va a quedar bien. O sea, no va a quedar perfecto, ni prolijo, ni igualito al original, pero por lo menos que cumpla su función, que quede rígido, que quede firme y que no le entre más agua acá adentro y que se vuelva a oxidar y que dure bastantes años. Pero ahora sí tengo un mejor panorama, creo que esto va a ir bien, va a salir. Put the shit that he bought. But is it strange as the change some niggas go through when they lock down? They really can't hack. Motherfucker like me handles a bit like a jackpot. Strapping on my back, bro. Niggas ain't built like me. And brother and niggas was like, yo, why you kill Mike D? Wasn't me, but yeah, he had it coming to him. Used to be my dog, so I let my cousin do it. Sent him out of state with like a half brick down to my spot in VA. Cause the money comes quick. Half of that fucked up before I even got the jacket on him. Things happen, so I really wasn't bragging on him. Got him up out of there, sent him down a little further. Ain't heard from him in 2 months. Murder, murder. Cause on the next flight thinking I might have to steal some. This be shit'll make the nigga wanna kill me. Gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat, stepping on my feet, spread love, think it sweet, drink, shot, gotta eat. Bueno, ahí ya está, ya le hice unos puntos. Está un desastre, pero bueno, le voy a ir llevando con el martillo, con la pinza, le voy a ir doblando. Y bueno, vamos a ver cómo sale. Si sirve, estoy conforme. Así es como está quedando la trompa. Como vieron, ya le pasé todo el disco flap. Ahí ya estuve pintando con primer acá abajo. También la parte de acá adentro de los flejecitos. Así que voy a soldar los flejes esto acá en su lugar.
hasta acá llegué con la restauración de la trompa. Entonces, esto no es un tutorial de cómo restaurar la trompa a un 147, sino que así nomás yo arreglé mi auto. Logré restaurar esto que estaba oxidado, en realidad estaba picado acá en este sector y acá abajo, pero bueno, corté todo porque para poder limpiar bien y sacar el óxido, además vieron la cantidad de tierra y barro que saqué, así que cerré los agujeritos que estaban acá, por los donde justamente por ahí entra todo el barro, eso. Las punteras también, ya reforcé las punteras y restauré este lado que estaba picadito. La verdad que no sabía mucho cómo explicar el proceso de restauración, porque bueno, lo iba haciendo a medida que se me iban presentando las cosas. Por supuesto que esto no sigue la línea original de la trompa del auto, pero bueno, estoy conforme porque estoy practicando, estoy aprendiendo y por lo menos es funcional, sirve. Esto quedó bien firme, esto está re grueso, tiene como 4 láminas de chapa acá, están todas soldadas con puntos, con cordones. Al final le pasé el disco flap acá, yo sé que no hace falta, pero me gusta pasar el disco flap. Bueno, todo esto está chueco, así que lo enderecé lo mejor posible. Voy a dejar el video por acá, aún me quedan algunos trabajos por hacer para terminar de restaurar la trompa. Si te gustó este video, dale un like, no te olvides de compartirlo, suscríbete a mi canal y activar las notificaciones, así te avisa cada vez que subo un video nuevo. Una vez más, gracias por compartir el video conmigo. Hasta la próxima, nos vemos, gente. Bass in your face. Bass in your face.